Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor a todos los hermanos y las visitas que están en este lugar. Esperamos de que este estudio sea de bendición y de crecimiento espiritual para la iglesia, especialmente para nuestros amigos, y que podamos aprender todos juntos de la palabra de Dios. ¿Cómo dicen amén? Quiero que profundicemos, hermanos, en un tema muy interesante. Así que vamos a pedir de que la iglesia pueda estar en reverencia, podamos concentrarlos y podamos mantener a los niños quietos. Necesito que nos podamos concentrar en este estudio para que podamos asimilar el significado de lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ilumine nuestro entendimiento y como iglesia podamos también asimilar el mensaje. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estar como tu pueblo reunidos para estudiar tu palabra. Reconocemos de que sin tu Espíritu Santo es imposible discernir tu palabra, comprenderla, asimilarla, ni entenderla. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé esa sabiduría de lo alto, para que podamos entender el mensaje y podamos tomarlo para nuestra vida espiritual. Ayúdalo, Señor, y quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Quiero que saquemos el extracto del versículo bíblico que se leyó en la lectura bíblica. Vamos a sacar el significado de ese texto. Quizás muchos lo hemos leído, pero no sabemos el significado. Así que hoy vamos a ver de qué se trata ese versículo bíblico. ¿Cuál es la lectura bíblica? Judas 9. Vayamos al texto. Seguro que trajeron la Biblia, ¿sí? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Judas 9. ¿Lo tienen? Leamos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué está pasando en esta escena? Es una escena muy interesante. Dice que hay una disputa. ¿Qué es disputar? Como un debate, como un altercado. Hay un debate candente. Y dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Hay una disputa, ¿por qué? ¿Por el cuerpo de quién? De Moisés. Por falta de tiempo, hermanos, no podemos extenderlos demasiado sobre qué significa o quién es Miguel, el arcángel Miguel. Este estudio lo vamos a dejar para otro día. Espero que un sábado pueda presentar ese estudio, un estudio profundo sobre quién es el arcángel Miguel. Los adventistas creemos, por un estudio serio de la Biblia, un estudio serio y exegético de la Biblia, de que el arcángel Miguel es el nombre de batalla de Jesucristo.
Siempre que se usa el término Arcángel Miguel es porque está en un conflicto ¿contra quién? Contra el diablo. Siempre. Y todas las características, se llega a la conclusión de que ese arcángel es otro nombre dado a Jesús. Por falta de tiempo no podemos extenderlo en eso, así que lo dejaremos para otra ocasión. Pero dice que el arcángel Miguel, noten, contendía con el diablo disputando por el cuerpo ¿de qué? De Moisés. La pregunta es, ¿por qué es que Satanás está disputando por el cuerpo de Moisés? ¿Qué está pasando aquí en esta escena? ¿Por qué esta disputa? ¿Por qué se menciona el cuerpo de Moisés? ¿Qué tiene que ver Moisés en esta disputa? Muy interesante. Y lo vamos a ver a continuación. Moisés había cometido un pecado. Y Satanás, por ese pecado, lo reclamaba como suyo. Y que no era digno de ser resucitado y llevárselo para el cielo. Algunos creen de que Moisés no fue resucitado. Pero vamos a ver en este estudio profundo de que sí Moisés fue resucitado y llevado para el cielo. Judas 9 presenta un altercado por el cuerpo de Moisés. Aquí el diablo no está disputando un cadáver, está disputando a Moisés. Vamos a ver por qué es que el diablo disputa el cuerpo de Moisés. Como dije hace poco, Moisés había cometido un pecado que ante la vista de los ojos humanos quizás era un pecado leve, pero para Dios no era leve, era un grande pecado, y esto hizo que Moisés muriera y fuese excluido de la tierra prometida, de la Canaán terrenal. ¿Cuál era ese pecado? Vamos a ver algunos versículos bíblicos para identificar por qué razón Moisés se le prohibió la entrada a la Canaán terrenal, la tierra que fluía leche y miel. Vamos a ver. Éxodo capítulo 17, versículos 5 al 6. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto para subsistir, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para subsistir en el desierto? Dos elementos, pan y agua. Pregunto, ¿Dios proveyó pan y agua durante los 40 años a Israel en el desierto? ¿Lo proveyó? Sí. Pero vamos a ver de que esto tiene una aplicación profética y apocalíptica en la Biblia. No solamente es una historia, Dios le dio a Israel comer pan con agua y sustentaron, pero no vemos la dimensión profética de este evento. El pueblo de Israel andaba en el desierto por 40 años, necesitaban ¿qué? Tomar agua. Noten que Dios le dijo a Moisés lo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpeará la peña. ¿Qué iba a hacer Moisés con la vara? ¿Para qué iba a usar la vara? Golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá ¿qué? El pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Se acuerdan hay un canto que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando? ¿Ya vieron de dónde sale ese canto? ¿Se acuerdan de ese canto? Hermanos, y ya vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya esos cantitos ya no se cantan, va. Tan lindos que son, va. Ya casi ya no se cantan. Sí, ya tengo tiempo de no oír eso yo. Eso se cantaba mayormente en las pequeñas congregaciones, bien me acuerdo yo. Pero de aquí surgió este canto. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. De la peña salió agua. ¿Cuántas veces Moisés tenía que golpear la peña según Jesús, según Dios?
una vez con la vara. Al golpear la peña iba a salir agua para que el pueblo tomara y se saciara en el desierto. Pero ahora viene otra historia similar. En otro acontecimiento similar, el pueblo de Israel le dio sed en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: tómate a los ancianos y a Aarón, a todos, y habla a la peña. Aquí no le dice golpéala, sino que le dice habla a la peña. Eso lo dice Números capítulo 20, versículos 7 al 13. Noten qué interesante. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos. ¿Qué iba a hacer Moisés? Hablar. ¿Cuál es lo contrario a lo primero que hizo? En la primera escena, Moisés iba a golpear la peña una vez y salió agua. Aquí en esta escena, Moisés no tenía que golpearla. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Habla la peña. Pregunto, hermano, ¿había ambigüedad en este mandato? ¿Había algo confuso que no se entendía? ¿O era claro y específico el mandato? Habla a la peña. No había ninguna ambigüedad. Habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, aquí viene lo interesante, aquí viene el pecado de Moisés. Moisés hizo lo contrario, y no solamente hizo lo contrario, sino que también se exaltó a sí mismo, dando a entender de que él iba a sacar agua de la peña, y no glorificó a Dios. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová. Pregunto, ¿Dios le había dicho a Moisés que tomara la vara? Sencillo, solamente le había dicho, habla a la peña. Tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón y a la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta ¿qué? Peña. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? ¿Notaron las palabras? Os hemos de salir. ¿Era Moisés que iba a hacer salir agua? ¿Era el poder de Moisés? ¿Qué está haciendo Moisés aquí? Exaltándose. Os hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pregunto, ¿había dicho Dios esto, que golpeara la peña 2 veces con la vara? ¿Qué es lo que había dicho Dios? Habla a la peña. Pregunto, ¿qué estaba haciendo Moisés aquí? Desobedeciendo el mandato. ¿Y qué es pecado? Desobediencia, desobedecer algo que Dios ha dicho, eso es pecado. Pregunto, ¿Moisés estaba pecando aquí? Sí. Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: por tanto, no meteréis esta congregación, o sea que Dios se enojó, en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y les santificó en ellos. Aguas de la rencilla, porque ahí se manifestó la rebelión del pueblo y de Moisés. Este fue el pecado de Moisés, por el cual fue excluido de la tierra prometida, la Canaán terrenal. Eso lo dice Deuteronomio 34:4. Deuteronomio 34:4 dice lo siguiente. Noten lo que dice. Deuteronomio 34:4. El acontecimiento de la muerte de Moisés. Dice: y dijo Jehová, el contexto es a Moisés, y dijo Jehová a Moisés: esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará ¿qué? Allá. Pregunto, ¿Moisés entró a la Canaán terrenal? No, murió en el monte Nebo, en la cumbre del monte Pisga. Allí murió y lo enterró Dios.
Y la Biblia dice que hasta el día de hoy se desconoce la sepultura. Pero ¿por qué este pecado fue tan grande a la vista de Dios? Porque este pecado lo excluyó a Moisés de la tierra prometida. ¿Qué implicaba este pecado? ¿O qué estaba oculto en este mandato? ¿Había algún significado en este mandato? Habla a la peña. ¿Había algo? Sí. Y les voy a explicar algo muy interesante, hermanos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, no solamente lo leamos como libros históricos, poéticos o apocalípticos, como son el libro de Daniel. Cada historia, cada versículo, cada bosquejo, cada precepto, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento representa o es una profecía compacta del Evangelio. Cualquier cosa que nosotros leamos en el Antiguo Testamento, debemos de ver a Jesús plasmado en esa historia, ya sea historia, precepto o profecía apocalíptica, como es el libro de Daniel. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos: escudriñar a las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tener la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí? ¿De qué Escrituras hablaba Jesús en este momento? Hablaba de las Escrituras ¿de qué? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido ¿qué? Escrito. Inclusive en ese mismo capítulo, San Juan capítulo 5, versículo 46 al 47, Jesús les dijo a los fariseos: si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque Moisés escribió de mí. O sea que todo el escrito de Moisés, todos los profetas, ¿de quién hablan? De Cristo. O sea que esta historia de golpea la peña, habla la peña y saldrá agua, tendremos que encontrar ¿a quién? A Cristo. Es una profecía compacta del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué era necesario que la primera vez Moisés golpeara la peña y saliera agua? ¿Y por qué era necesario que la segunda vez solo le hablara? ¿Qué significaba este simbolismo según la profecía? ¿O qué significaba o qué tiene que ver con Cristo y el plan de salvación? Vamos a ver por qué era importante este simbolismo y Moisés lo rompió al desobedecer. En primer lugar, ¿a quién representaba la roca? 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Inclusive tengo otro tema muy interesante de este versículo, hermano. Cuando el pueblo de Israel pasó en el mar, saben de que el pueblo de Israel se bautizó. Era un tipo del bautismo cuando pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Este es otro tema, hermano, hablando del maná. Pero noten que dice el versículo 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Pedro. ¿Quién era la roca? Pedro, el primer papa. Saben de que los católicos dicen de que Pedro fue el primer papa y que Pedro es la roca. Fuera de contexto. Según Pablo, ¿quién es la roca? Cristo. Esa roca que Moisés golpeó de primero y que de segundo le habló, ¿a quién representaba? A Cristo. Pero ¿por qué era necesario que en el primer caso solamente lo golpeara la roca una vez y en el segundo caso solamente le hablara? ¿Qué significaba? El primer caso representaba que Cristo iba a morir una sola vez. Eso lo dice Pedro en Primera de Pedro. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El golpeo de la roca representaba que Cristo iba a ser sacrificado una vez. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
dice lo siguiente Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces, hermanos? Una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una sola vez. ¿Cuántas veces Moisés tenía que golpear la piedra la primera vez? Una vez. Los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne y vivificados en el Espíritu. Moisés, al pegarle 2 veces a la piedra, en el segundo caso, estaba rompiendo el símbolo, porque ya no tenía que golpear la piedra, sino que tenía que hablarle. Pregunto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy cuando nos comunicamos con Dios? ¿Tenemos que crucificarlo de nuevo en la cruz o tenemos que hablarle por medio de la oración? Hablarle, hoy le hablamos. Mateo capítulo 7 dice: pedid y ¿qué? Versículo 1: pedid y se os dará. ¿Qué tenemos que hacer con la peña hoy? ¿Golpearla, sacrificarla otra vez o hablarle? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena, hermanos? Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Según la Iglesia Católica, la misa, ¿saben qué es la misa? ¿Se acuerdan, hermanos? Yo prediqué un tema de eso, lástima que no lo grabé. Pero ¿se acuerdan que yo hablé acerca de la misa? El sacrificio idolátrico de la misa. ¿Sabe qué es lo que hace el sacerdote católico en la misa? En cada misa, Cristo es sacrificado. Es un sacrificio idolátrico, la misa, que nada tiene que ver con la cena del Señor. La cena es una representación simbólica del sacrificio de Cristo. Nosotros en la cena no sacrificamos a Cristo otra vez, porque Cristo fue sacrificado ¿qué? Una sola vez. Hoy le tenemos que hablar a la peña, orarle a la peña. Y cuando le oramos a la peña, hermanos, ¿qué saldrá de la peña? Agua. ¿Qué representa el agua de la peña que sale de la peña? Noten lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Dice lo siguiente Jesús, hablando de su sacrificio y su muerte. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Dice lo siguiente Jesús. Juan 7. 38 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Notaron, hermanos? ¿A dónde tenemos que ir para beber y calmar la sed? A Jesús. Pero noten que es el agua aquí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, o sea, la peña, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? Lo que estamos leyendo, la profecía. ¿Ustedes creen, hermanos, que los judíos no entendían perfectamente a qué se refería Jesús? Lo que pasa es que no entendían el significado, pero sabían inmediatamente a qué Escritura los estaba mandando Jesús a los fariseos y a los apóstoles. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué es el agua que sale de Jesús por la cual los discípulos iban a beber? ¿Cuál es el río? El Espíritu Santo. Ese es el agua. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan, hermano? Yo me quedé impactado cómo la Biblia todo armoniza. La gente que haya contradicciones en la Biblia es la gente que no estudia la Biblia como debe estudiarse, pero la Biblia no se contradice. Aparentes contradicciones existen, pero no se contradice. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana, hermanos? ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando habló con Jesús? ¿Se acuerdan el evento? No hay necesidad de explicárselo. Dame de esa agua. Y Jesús le dio la agua. La mujer al principio creía que era agua literal sacada del pozo de Jacob. Pero Jesús le presentó el mensaje de salvación, que él era la roca, y que el agua, si ella bebía del agua, iban a correr ríos de agua viva.
¿Saben qué es lo que pasó cuando la mujer samaritana tuvo su encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús? ¿Ustedes creen, que, hermanos, que se cumplió esto de que de ella, de la mujer samaritana, salieron ríos de agua viva, salieron ríos caudalosos? Sí. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Salió una gran fuente de agua, de que esa gran fuente no se pudo contener dentro de sí, que salió a repartirla, ¿qué? Al pueblo. Hermanos, nadie da lo que no tiene. Hermanos, ¿por qué es que a nosotros se nos hace bien difícil salir a predicar el evangelio? Es porque nosotros no tenemos, ¿qué? Aguas. Somos un desierto árido, sin vida. No hay agua en nosotros. ¿Cómo usted va a dar lo que no tiene? Si usted está muerta de sed, ¿cómo le va a dar a otro que está muriendo de sed? La mujer samaritana bebió del agua de la peña de Oré y salió a predicar el evangelio. Porque la única forma de que la iglesia pueda cumplir su misión de predicar el mensaje de los 3 ángeles es a través del agua, que representa, ¿qué? El Espíritu Santo. Moisés rompió este símbolo al golpear la roca 2 veces. Dios le dijo: habla a la roca, porque la roca era Cristo. Voy a leerles una cita del Espíritu, pero sí, hermanos, yo me quedé impactado con estas citas. Dice el Espíritu Presilla que Dios no disculpó el pecado de Moisés, porque mientras más alto sea el cargo y los privilegios, más grande es el castigo y la responsabilidad. Y Dios no tolera el pecado en sus dirigentes. Tremendo, hermanos. Noten lo que dice el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, página 391. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible, porque cuanto más conozcamos, más luz tenemos, vamos a ser más culpables y más castigados severamente. Y yo tiemblo cuando veo esto, hermano. Sí, hermano, no es broma. Mire cómo dice Patriarcas y Profetas, página 391. Moisés demostró desconfianza en Dios. ¿Haremos salir agua de esta peña?, preguntó él. Como que si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. Falta de fe. Y lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Allí mismo dice: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. O sea que con esto había una profecía que el pueblo tenía que discernir. ¿Y cuál era? De que Cristo era la peña y que el Espíritu Santo era el agua. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta figura que representaba a Cristo. Tremendo, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía. Y hay mucha información ahí. Hay un capítulo entero donde habla de este pecado de Moisés. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimiento agravaba más su pecado. Tremendo, hermanos. La fidelidad de tiempos pasados no expiara su sola acción mala. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Moisés hablaba con Dios, ¿qué? Esos privilegios no le bastaron para disculpar el pecado. Debía ser castigado. Cuanto mayor sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y sus faltas, y tanto mayor su castigo. Tremendo, hermanos, tremendo. Hoy me doy cuenta por qué el Espíritu Profecía y el Apocalipsis dice de que el tizón que se va a tardar más en apagarse, ¿quién va a ser? Tremendo, hermanos. Tremendo. Pero ¿por qué es que Satanás disputaba por el cuerpo de Moisés? ¿Saben por qué, hermano? Había un problema con el diablo y lo vamos a desenmascarar en este momento, que muchos hermanos quizás no saben. Hay muchas cosas que el diablo no puede hacer, que son únicas y exclusivas de Dios.
¿Qué es lo que no puede hacer el diablo? Leer la mente. El diablo no sabía que Moisés se había arrepentido de su pecado. Y el diablo lo reclamaba como suyo. ¿Qué, según la Biblia, cómo llama al diablo? ¿El acusador de qué? Usted puede haber cometido un gran pecado y puede haberlo abandonado y confesado, pero quiero que tenga en mente algo, hermanos. El diablo siempre se lo va a recordar. ¿Oyeron, hermanos? Y puede usar hasta los mismos hermanos para recordárselo. El Espíritu, por así, en primeros escritos dice que no le importa el diablo a quien haga hablar, con tal de cumplir su propósito. Moisés había abandonado su pecado, se había arrepentido de todo corazón, pero el diablo no lo sabía y lo acusaba. El diablo, mire cómo dice la siguiente cita, hermano. Esto está en el libro Historia de la Redención, página 177. Historia de la Redención, página 177. ¿Estamos poniendo atención, hermano? ¿Leo? Sí. Sigamos leyendo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido el éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Se alegró. Por causa de esta transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiese seguido siendo fiel y su vida no hubiese sido malograda por esa única transgresión, oiga, hermano, única. Historia de la Redención, página 177, párrafo 2. Única transgresión. Al no dar la gloria a Dios cuando salió el agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, dice aquí, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo para el cielo. En ese momento aparece ¿quién? Satanás. No pierda tiempo, hermano. Satanás no pierde tiempo, ni duerme. Y noten cómo dice la cita. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno al cuerpo, o sea que lo rodearon, al cuerpo de Moisés, para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria del poder de Cristo. O sea que hubo un altercado. Y sus ángeles, el adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión. Pero Cristo inmensamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. ¿Saben por qué, hermano? Este es otro tema, hermano. Tengo otro tema también para esto. ¿Saben por qué? ¿Ustedes creen, hermano, que Jesús tiene poder para maldecir? ¿Tiene poder para maldecir? ¿Se acuerdan cuando maldijo la higuera? ¿Qué pasó cuando maldijo la higuera? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se secó. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera maldecido al diablo en ese momento? Se muere. Y el Satanás tiene que hacérsele un proceso. ¿Sí? Un proceso de juicio. El Señor te reprenda. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de su único error, que no había más mancha en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor dice, resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Moisés se había arrepentido, pero el diablo insistía que no era digno de ser resucitado. Hay una cita, hermanos, en una carta de Elena de White, se la voy a leer, hermano. Qué tremenda esta carta. Hermanos, el diablo no puede leer los pensamientos, y el diablo no sabía que Moisés se había arrepentido de su pecado. Mire cómo dice la Review and Herald, 27 de febrero de 1913. Hermanos, el único que puede conocerle su pensamiento es Dios. ¿Por qué es que el diablo algunas veces nos conoce perfectamente a nosotros y nos hace pecar? Este es otro estudio, hermano. Tengo otro estudio. Imagínense que un estudio me va mandando otro estudio, pero por falta de tiempo no podemos explicar esto.
Si el diablo no conoce nuestros pensamientos, ¿cómo es que el diablo nos conoce y nos hace pecar? ¿Saben por qué, hermano? El diablo desde pequeñitos nos viene estudiando nuestro carácter y los insinúa un pecado porque sabe cuál va a ser nuestra reacción. El diablo nos conoce por nuestro accionar, no por lo que pensamos. Interesante. Note lo que dice Review and Herald, 27 de febrero de 1913. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Tener cuidado con lo que pedimos y hablamos, hermano. Hay que tener cuidado también cómo hablamos, porque el diablo eso lo memoriza. Y gracias a su amplio conocimiento de la familia humana, puede adecuar sus tentaciones para sacar provecho de los puntos débiles de nuestro carácter. Y cuando a menudo le revelamos el secreto de cómo puede lograr la victoria sobre nosotros, o si pudiéramos controlar nuestras palabras y acciones, cuán fuerte llegaríamos a ser si nuestras palabras fueran de tal naturaleza que no tuviéramos que avergonzarnos al afrontar su registro en el día del juicio. Qué diferentes parecerán en el día de Dios de que lo que parecían cuando las pronunciamos, esas palabras. Moisés se había arrepentido, pero el diablo no sabía de su pecado, que se había arrepentido. Y el diablo lo reclamaba como suyo. Aunque Moisés, hermanos, no entró a la Canaán terrenal, pero ¿a dónde sí entró? A la celestial. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, en el monte de la transfiguración se ve a Moisés y a Elías hablando ¿con quién? Con Jesús. Los que cuestionan de que Moisés no fue resucitado se meten en un gran problema, porque Mateo capítulo 17 presenta de que 1500 años aproximadamente de la muerte de Moisés, ahora se ve en el monte de la transfiguración a Moisés hablando con Jesús. Pregunto, ¿necesitamos ser eruditos para entender de que Moisés tuvo que haber resucitado? Sí, porque dice de que Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Aunque Moisés no entró a la Canaán terrenal, pero entró a la Canaán celestial. ¿Qué representa Moisés? Porque saben que la muerte de Moisés y la resurrección también es una profecía. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué pasará con los justos en Cristo? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. ¿A dónde vimos esta palabra? ¿A dónde la vimos? Judas 9. ¿Notaron el paralelo? Con voz de arcángel. ¿Cómo viene Jesús? Con voz de arcángel. Y quiero hacer una pequeña aclaración sobre la palabra arcángel. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles o principal de los ángeles. No es que sea un ángel más, sino que es un príncipe, un principal. Se le conoce por los eruditos el arcángel de la resurrección. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. ¿Pasó eso con Moisés? ¿Descendió Jesús? ¿Notaron el paralelo, hermano? ¿Y los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿cuántos grupos habrán cuando Cristo venga por segunda vez? 2 grupos. Los justos muertos y los vivos justos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, según Apocalipsis, ¿cómo le llaman los que habrán quedado y no gustarán la muerte? Los 144,000. Los que habremos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatar es loipos del griego, tomar a alguien por la fuerza.
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Noten lo que dice el Espíritu Profecía en esta cita. Desahogo a toda la gente, página 390. Desahogo a toda la gente, página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué era tan importante el simbolismo? Porque también era una profecía que tiene que ver con nosotros, hermanos. Estas son promesas que alientan al pueblo de Dios, hermanos. Si morimos en Jesús, formaremos los Moisés simbólicos que resucitarán en la primera resurrección. Pero si estamos vivos, hermanos, y somos fieles a Jesús, formaremos parte ¿de qué? De un grupo selecto llamado los 144,000. Pero si morimos en Cristo, bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, ¿en qué resurrección vamos a resucitar? ¿En la resurrección qué? Especial o parcial. Esos temas ya los hemos estudiado aquí. Hermanos, yo cuando veo estas profecías y estos estudios me lleno de esperanza, porque Dios tiene todo bajo control. El diablo pensó que había ganado la victoria contra Moisés y que Moisés había perdido en sus delitos y pecados, mas no sabía que Moisés había buscado la justicia de Dios y a su pecado había sido perdonado. Hermanos, no importa lo que hayamos hecho, lo importante es que nosotros busquemos el perdón de Dios y obtendremos salvación y oportuno socorro. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.